¿Alguna vez has sentido que el velo entre nuestro mundo y el más allá es tan delgado que casi puedes oír los susurros del otro lado? La noche trae consigo miedos que el día oculta, pero hay lugares donde la oscuridad nunca se disipa por completo. Hablamos de los cementerios. Lugares de descanso final que, a veces, se niegan a permanecer en silencio. Los sacerdotes, hombres de fe y guardianes de los ritos sagrados, son a menudo los únicos testigos de lo inexplicable. Han visto la fe puesta a prueba por horrores que desafían la razón. Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos. Son los ecos de esos momentos. Prepárate. Apaga las luces, si te atreves. El terror que te presento esta noche se encuentra en la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. Historia 1. El crucifijo que cayó solo cuando el padre dijo descansa en paz en Texas. El calor de Texas en agosto es más que un clima, es una presencia física. Es un peso opresivo que se pega a la piel, que hace que el aire vibre y que el sudor brote en la frente en el instante en que uno sale de la sombra. El padre Damián sintió ese peso mientras estaba de pie junto a la tumba abierta en el pequeño cementerio de San Gabriel, a las afueras de El Paso. El sol golpeaba sin piedad la tierra agrietada y seca. El funeral era para el señor Alvarado, un hombre que había vivido 90 años y cuya muerte, aunque triste, era esperada. La familia estaba reunida, sus rostros sombríos y agotados por el calor y el dolor. El padre Damián, un hombre de fe inquebrantable pero pragmático, había oficiado cientos de funerales. Eran una parte sombría pero necesaria de su vocación. Mientras recitaba las oraciones, el silencio del cementerio era casi absoluto, roto solo por el zumbido distante de los insectos y algún sollozo ahogado de la viuda. La capilla del cementerio, una pequeña estructura de adobe y madera construida un siglo atrás, estaba a sus espaldas. Sus puertas estaban abiertas, intentando inútilmente capturar alguna brisa inexistente. El padre Damián se preparó para las palabras finales. Levantó la mano para la bendición, sus ojos fijos en el féretro de madera oscura que estaba a punto de descender. Confiamos el alma de nuestro hermano, Ernesto, a la misericordia de Dios, dijo, su voz firme a pesar del calor. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Hizo una pausa, tomando una bocanada del aire denso y caliente. Miró a la familia, luego al cielo blanco y brillante. Y que su alma, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios. Fue en ese preciso instante. En el momento en que sus labios formaron las palabras finales, descansa en paz. No hubo temblor. No hubo ráfaga de viento, ni siquiera una hoja se movió en el mezquite cercano. No hubo ningún sonido previo, ningún crujido de advertencia. Un estruendo ensordecedor provino de la capilla detrás de él. Fue un sonido de violencia, de madera astillándose y de vidrio rompiéndose. Cada miembro de la familia se sobresaltó, algunos gritando. El padre Damián se giró bruscamente. En el suelo de la capilla, justo al pie del altar, yacía el gran crucifijo. No era un crucifijo pequeño. Medía casi 2 metros de altura, tallado en roble macizo y pesado, con una figura de Cristo de bronce. Había estado colgado en esa pared durante 60 años. Estaba asegurado por gruesos pernos de hierro directamente en la viga principal de adobe. Era, por diseño, inamovible. Ahora estaba en el suelo, hecho añicos. El impacto había roto varias de las baldosas del suelo. La figura de bronce se había desprendido de la madera. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Fue un silencio antinatural, cargado de incredulidad y un terror repentino y frío que contrastaba absurdamente con el calor sofocante. Uno de los sepultureros, un hombre curtido que había visto de todo, se santiguó lentamente, sus ojos abiertos de par en par. «Padre», susurró la hija del señor Alvarado, señalando la pared desnuda. El padre Damián entró en la capilla, sus zapatos crujiendo sobre los fragmentos de madera. El polvo se asentaba lentamente en el rayo de luz que entraba por la puerta. Se arrodilló junto a los restos. Miró hacia la pared. Los pernos seguían allí. Estaban intactos, firmemente anclados en la pared. No se habían soltado. No se habían roto. El alambre grueso que sostenía la parte trasera del crucifijo, diseñado para soportar el doble de su peso, no estaba oxidado ni roto.
Estaba simplemente desenganchado. Como si una mano gigante lo hubiera levantado limpiamente de los pernos y lo hubiera arrojado al suelo con una fuerza increíble. Pero lo más escalofriante fue el momento. No cayó cuando la capilla estaba vacía. No cayó durante la misa de la mañana. Cayó en el segundo exacto, en la fracción de segundo, en que la autoridad de Dios fue invocada para ordenar el descanso de un alma. El padre Damián sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un sudor frío que no tenía nada que ver con el sol de Texas. Miró los restos rotos de Cristo en el suelo y luego hacia el ataúd que esperaba ser bajado. ¿Fue una señal? ¿Una bienvenida violenta al más allá? ¿O fue algo peor? ¿Fue una negativa? ¿Una rabieta de algo que no quería que el señor Alvarado descansara en paz? El resto del servicio fue un borrón. Las palabras de consuelo sonaban huecas en sus propios oídos. La familia estaba visiblemente alterada, mirando nerviosamente hacia la capilla destrozada mientras bajaban el ataúd. Esa noche, el padre Damián no pudo dormir. Se sentó en la sacristía, mirando la pared desnuda donde había estado el crucifijo. Intentó racionalizarlo. Una vibración imperceptible. La fatiga del material. El calor expandiendo la madera. Pero ninguna explicación encajaba con la precisión del momento. Descansa en paz. Y luego, el caos. Nunca volvió a pronunciar esas palabras en ese cementerio sin sentir un nudo de hielo en el estómago. El crucifijo fue reemplazado, por supuesto. Uno nuevo, más ligero, fue atornillado con anclajes modernos. Pero la iglesia de San Gabriel nunca volvió a sentirse igual. El silencio ahora parecía estar esperando, y el aire, sin importar cuán caliente estuviera, siempre se sentía frío cerca del altar. El padre Damián entendió ese día que hay fuerzas que escuchan nuestras oraciones, y a veces, eligen responder con una violencia aterradora. Si el silencio de esa iglesia en Texas te ha dejado sin aliento, imagina lo que te espera. Lo que escuchaste es solo el comienzo de la oscuridad. Si te atreves a continuar, suscríbete a este canal y deja tu like. Demuéstrale al algoritmo que no le temes a la oscuridad que acecha en lo sagrado. Historia 2. La mujer que pedía ser enterrada de nuevo en Valencia. El Cementerio General de Valencia es un laberinto de mármol y silencio. Es una ciudad de los muertos que se extiende con una belleza melancólica, donde los mausoleos de familias antiguas se alzan como pequeños palacios góticos. El padre Anselmo conocía cada rincón. Había pasado las últimas 3 décadas sirviendo a la parroquia contigua, y parte de su deber era rezar por las almas que descansaban allí, especialmente por aquellas familias que ya no tenían a nadie que les llevara flores. Era una tarde de noviembre. El cielo estaba bajo y gris, del color del plomo, y una llovizna fría había comenzado a caer, haciendo que las lápidas brillaran con una humedad enfermiza. El padre Anselmo se había refugiado en la sección de las criptas más antiguas, un área cubierta donde el viento no golpeaba con tanta fuerza. Estaba frente a la cripta de la familia Montoro. Hacía tiempo que la familia se había extinguido. La última en ser enterrada allí fue doña Elvira Montoro, en 1953. El padre Anselmo rezaba el rosario en voz baja. El chasquido de las cuentas de madera era el único sonido además de la lluvia distante. Dios te salve María, llena eres de gracia, murmuraba, sus ojos cerrados en concentración. Estaba a mitad del tercer misterio cuando lo escuchó. No fue un grito. No fue un lamento. Fue un susurro, tan claro como si alguien estuviera arrodillado a su lado. Era una voz femenina, seca y cargada de una tristeza infinita. No lo hicieron bien, padre. El padre Anselmo abrió los ojos de golpe. Su corazón dio un vuelco doloroso. Estaba completamente solo. El pasillo de las criptas se extendía ante él, vacío y sombrío. La lluvia golpeaba el techo de piedra. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz sonando extrañamente alta en el silencio. Nadie respondió. Se pasó una mano temblorosa por la cara. Debo estar cansado, pensó. El viento puede jugar malas pasadas, creando voces donde no las hay. Intentó reanudar su oración, pero las palabras se atascaron en su garganta. El aire se había vuelto pesado, cargado de una expectativa palpable. Volvió a intentarlo.
Santa María, Madre de Dios. No puedo descansar. La voz era más insistente esta vez. Provenía directamente de la pared frente a él. Provenía de la cripta de los Montoro. El padre Anselmo retrocedió un paso, el rosario resbalando de sus dedos y cayendo al suelo con un golpe seco. El terror, un sentimiento que rara vez experimentaba, le oprimió el pecho. Esto no era el viento. Esto era claro, era intencional. Doña Elvira, susurró, sintiéndose un completo idiota al hablarle a una pared de mármol. No lo hicieron bien, repitió la voz, y esta vez había un matiz de desesperación, un frío que penetraba más que la llovizna de noviembre. Por favor, padre. No lo hicieron bien. El padre Anselmo huyó. No corrió, pero caminó tan rápido como sus viejas piernas le permitieron, sin mirar atrás. Esa noche, no durmió. La voz resonaba en sus oídos. ¿Se estaba volviendo loco? ¿O estaba siendo contactado por un alma en pena? Al día siguiente, regresó. No por valentía, sino por deber. Si un alma no podía descansar, era su trabajo averiguarlo. Se paró frente a la cripta, esta vez a la luz pálida de la mañana. No hubo voz. Solo silencio. Durante una semana, el padre Anselmo investigó. Acudió a los archivos de la iglesia, desempolvando los registros de 1953. El funeral de doña Elvira Montoro. Todo parecía estar en orden. Misa, entierro, certificado de defunción. No había nada inusual. Pero la voz no regresó, y el silencio era casi peor. La duda lo estaba carcomiendo. Finalmente, tomó una decisión que pondría en riesgo su reputación y su cordura. Acudió al obispo. Le explicó, no como un hecho, sino como una preocupación profunda. Sorprendentemente, el obispo, un hombre sabio y consciente de las extrañas historias de la diócesis, le dio permiso para investigar, pero con una condición, discreción absoluta. Consiguieron la orden necesaria, alegando una inspección estructural de la cripta antigua. 2 semanas después de la primera voz, el padre Anselmo estaba de pie frente a la cripta abierta. 2 trabajadores, juramentados al secreto, habían retirado la pesada lápida de mármol. El olor a polvo antiguo y a encierro salió de la oscuridad. Dentro, como era de esperar, estaba el ataúd de doña Elvira. Era de caoba oscura, ornamentado, y estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. «Padre, no hay nada aquí», dijo uno de los hombres, iluminando el interior con una linterna. «Ábranlo», ordenó el padre Anselmo, su voz temblando. Los hombres intercambiaron una mirada de incredulidad, pero obedecieron. Era un sacrilegio, pero tenían órdenes. Los pestillos de bronce estaban rígidos por el tiempo, pero finalmente cedieron con un chirrido agudo. Levantaron la pesada tapa. El padre Anselmo contuvo la respiración. Doña Elvira estaba allí. O más bien, sus restos. Estaba vestida con su mortaja de seda, ahora descolorida. Su cuerpo estaba reducido a huesos y jirones de tela. Pero algo estaba terriblemente mal. El sacerdote se acercó, con la linterna en la mano. Los trabajadores jadearon. Doña Elvira había sido enterrada con su preciado rosario de perlas, regalo del Papa Pío XII, según los registros. Y allí estaba. Pero no estaba entrelazado entre sus dedos esqueléticos. Estaba alrededor de su cuello. No solo eso. Estaba apretado. Tan apretado que las perlas se habían incrustado en las vértebras cervicales. «Dios mío», susurró el padre Anselmo. Investigaron más. Descubrieron que el ataúd no estaba perfectamente sellado. Había una pequeña fisura cerca de la cabeza, probablemente un defecto de fabricación. La teoría que formaron era más aterradora que cualquier fantasma. Doña Elvira Montoro. Enterrada en 1953. ¿Quizás no estaba muerta? Quizás sufrió un ataque de catalepsia, un estado que imitaba la muerte, algo que era más común de lo que se admitía en esa época. La imagen que se formó en la mente del padre Anselmo fue insoportable. Doña Elvira despertando en la oscuridad absoluta. El pánico. El aire viciado.
Los gritos que nadie podía oír. Y el rosario. Quizás, en su desesperación y locura, intentando liberarse. O quizás en un último acto de blasfemia contra el Dios que la había abandonado. ¿Se lo había apretado alrededor del cuello? No lo hicieron bien, padre. Las palabras ahora tenían un significado horrible. No la habían enterrado correctamente. La habían enterrado viva. El padre Anselmo sintió que iba a vomitar. El alma no estaba en pena por razones sobrenaturales. Estaba atrapada en el eco de su propio terror final, reviviendo su muerte agónica en la oscuridad sellada. Realizaron una breve ceremonia. El padre Anselmo le dio la absolución, rezó por su paz y bendijo los restos con agua bendita, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el hisopo. Volvieron a sellar el ataúd. Esta vez, se aseguraron de que estuviera herméticamente cerrado. El padre Anselmo nunca volvió a escuchar la voz en el cementerio de Valencia. Pero el silencio que quedó era más profundo, más triste y mucho más aterrador que cualquier susurro. El eco de esa cripta en Valencia todavía resuena. Hay terrores que no terminan con la muerte, sino que comienzan con ella. Si esta historia ha helado tu alma, demuéstralo. Suscríbete ahora y deja tu like. Hay muchas más almas esperando ser escuchadas en la oscuridad, y apenas estamos comenzando. Historia 3: El canto de niños detrás de las criptas en Guadalajara. El Panteón de Belén, en Guadalajara, es famoso por sus leyendas. Es un lugar que, incluso a plena luz del día, inspira un respeto solemne, con sus estatuas de ángeles llorones y sus criptas desgastadas por el tiempo. Pero es de noche cuando el panteón realmente cobra vida, o mejor dicho, cobra muerte. El padre Matías había sido asignado recientemente a la iglesia cercana, y aunque había escuchado las historias, las había descartado como folclore local. Era un hombre joven, moderno, que creía en Dios, no en fantasmas. Su opinión comenzó a cambiar una noche de martes. Se había quedado tarde en la oficina parroquial, revisando las finanzas. La ventana de su despacho daba directamente al muro trasero del Panteón de Belén, específicamente a la sección infantil. Eran casi las 11 de la noche. La ciudad estaba en calma. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio, era casi imperceptible. Un sonido suave, melódico. Pensó que era el viento silbando a través de las rejas de hierro. Pero el sonido se hizo más claro. Era una risa. La risa de un niño. El padre Matías frunció el ceño. Se acercó a la ventana. El panteón estaba cerrado, oscuro como boca de lobo. Nadie debería estar allí. La risa se unió a otra, y luego a otra. Y entonces, comenzaron a cantar. No era un canto tétrico. Era una canción de cuna. Una melodía suave, infantil, que canturreaban en unísono. Duérmete mi niño, duérmete ya. El padre Matías sintió un escalofrío. La inocencia del sonido chocaba violentamente con la realidad del lugar, un cementerio infantil, de noche. Pensando que eran vándalos o niños que se habían colado, agarró su teléfono y una linterna potente. Salió de la rectoría y se dirigió a la entrada lateral del panteón, usando su llave de administrador. El aire dentro del cementerio era frío, mucho más frío que en la calle. El olor a tierra húmeda y flores marchitas era denso. «Hola», llamó, su voz sonando amortiguada entre las lápidas. «La policía ha sido llamada. Es mejor que salgan». El canto se detuvo. De golpe. El silencio que cayó fue instantáneo y pesado. El padre Matías barrió el área con el haz de su linterna. El rayo de luz iluminaba pequeñas lápidas de querubines, cruces de piedra y juguetes de mármol descoloridos. No había nadie. Las criptas estaban selladas. Las sombras eran profundas, pero no ocultaban a ninguna persona viva. «Debo haberlo imaginado», murmuró, aunque su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó un sonido diferente. Tap, tap, tap. Era el sonido de una canica. Alguien estaba jugando a las canicas sobre el mármol. El sonido venía de su derecha, detrás de un gran mausoleo infantil perteneciente a una familia adinerada de hacía un siglo. «¡Ya basta!»,
Salgan de ahí, y gritó, más enojado que asustado. Avanzó hacia el mausoleo. El sonido de la canica se detuvo. Asomó la cabeza por la esquina, iluminando el estrecho pasillo entre las criptas. No había nadie. Pero en el suelo de piedra, brillando bajo la luz de su linterna, había 3 canicas de vidrio azul. El padre Matías se quedó helado. Él conocía ese mausoleo. Había estado cerrado y sellado desde 1920. No había niños en esa familia desde entonces. Se agachó lentamente, sin atreverse a tocarlas. Fue entonces cuando la risa volvió. Esta vez no estaba distante. Estaba justo detrás de él. Se giró, tropezando hacia atrás. No había nada. Solo la oscuridad y las siluetas de las cruces contra el cielo nocturno. «Queremos jugar», susurró una vocecita, tan cerca de su oído que sintió un aliento frío. El padre Matías gritó. Soltó la linterna, que cayó al suelo y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad total. A tientas, aterrorizado, corrió hacia la salida, tropezando con las lápidas bajas, sus manos arañando el aire. Detrás de él, el canto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, un coro de niños cantando arroz con leche. «Me quiero casar». Llegó a la puerta, la abrió de golpe y salió a la calle iluminada, cayendo de rodillas en la acera, hiperventilando. La puerta del panteón se cerró de golpe detrás de él con un estruendo metálico. Al día siguiente, el velador, el guardia nocturno, del panteón, un hombre mayor llamado Joaquín, encontró al padre Matías en la iglesia, pálido y con los ojos desorbitados. «Padre, ¿se le cayó esto anoche?», preguntó Joaquín, extendiendo la mano. En su palma estaba la linterna del sacerdote. «La encontré esta mañana», dijo el velador. «Estaba en el pasillo de los angelitos». «¿Yo? Sí, gracias, Joaquín», logró decir Matías. «Tenga cuidado por ahí de noche, padre», dijo Joaquín, bajando la voz. «A ellos no les gusta que los adultos interrumpan sus juegos». «¿Usted los ha oído?», preguntó Matías. Joaquín asintió lentamente. «Cada noche. Llevo 20 años aquí. Al principio intenté callarlos. Ahora, solo les doy las buenas noches desde la reja. Son inofensivos, siempre y cuando no intentes unirte al juego». El padre Matías miró la linterna en su mano. Recordó el aliento frío en su cuello. Recordó las canicas. Nunca volvió a entrar al Panteón de Belén de noche. Trasladó su oficina a una habitación en el lado opuesto de la rectoría, lejos de la ventana que daba al cementerio infantil. Pero a veces, cuando el viento soplaba correctamente, todavía podía oír el eco débil de una canción de cuna, un recordatorio de que no todos los que están enterrados, descansan. Las risas inocentes pueden ser el sonido más aterrador cuando provienen del lugar equivocado. El Panteón de Belén guarda secretos que solo la noche conoce. Si sientes el escalofrío de esos cantos, es una señal. Suscríbete y activa las notificaciones. Deja tu like si estás listo para descubrir quién más juega en la oscuridad. Historia 4. El féretro que amanecía cambiado de lugar en Michoacán. En las montañas de Michoacán, donde la niebla se aferra a los pinos como un sudario, se encuentra el pequeño pueblo de San Juan de la Sierra. Su cementerio es antiguo, una mezcla de tumbas de tierra y criptas de cantera desmoronada. El padre Ernesto era el párroco allí, un hombre robusto y de fe sencilla, que creía más en el trabajo duro que en las supersticiones. La superstición, sin embargo, vino a buscarlo un lunes por la mañana. El domingo habían enterrado a don Teodoro, el ermitaño del pueblo. Un hombre solitario que había vivido en una cabaña en el bosque y del que se rumoreaba que practicaba cosas antiguas. Su muerte fue natural, pero el pueblo sentía un alivio colectivo al enterrarlo. El entierro fue estándar. El padre Ernesto pronunció las oraciones, el féretro de pino barato fue bajado a la fosa, y los sepultureros, Mateo y su hijo, lo cubrieron con la tierra roja de la montaña. El lunes por la mañana, Mateo corrió a la iglesia, pálido como un fantasma. «Padre, tiene que venir». «Es don Teodoro», gritó, interrumpiendo la misa matutina. El padre Ernesto, molesto por la interrupción, lo siguió al cementerio. Lo que vio lo dejó sin palabras. La tumba de don Teodoro estaba abierta.
La tierra había sido removida y apilada cuidadosamente a un lado. Y el féretro no estaba. «Ladrones de tumbas», escupió el padre Ernesto. ¿Buscaban qué? El hombre no tenía ni un centavo. No, padre, dijo Mateo, temblando, señalando hacia la entrada del cementerio. Mire. El padre Ernesto siguió la dirección de su dedo. El féretro de don Teodoro estaba de pie, apoyado contra la puerta principal de hierro forjado del cementerio. Estaba completamente intacto, sin signos de haber sido forzado. Es una broma, rugió el padre Ernesto, aunque un sudor frío le recorría la espalda. ¿Una broma de mal gusto? Acusó a los jóvenes del pueblo, pero todos juraron no tener nada que ver. ¿Y quién tendría la fuerza? Sacar un ataúd enterrado requiere horas de trabajo duro. ¿Y para qué? ¿Para moverlo 30 metros? Molesto y confundido, el padre Ernesto ordenó a Mateo y a su hijo que volvieran a enterrar el ataúd. Supervisó personalmente el trabajo. Vio cómo cada palada de tierra cubría la madera. Vio cómo apisonaban la tierra. Pongan una cruz pesada encima, ordenó. Trajeron una cruz de piedra temporal y la colocaron sobre el montículo. El martes por la mañana, volvió a suceder. Mateo lo despertó antes del amanecer. Esta vez, la escena era aún más inquietante. La tumba estaba abierta. La tierra, apilada pulcramente. La pesada cruz de piedra había sido movida, colocada suavemente a 5 metros de distancia, sin dañar la hierba. Y el féretro de don Teodoro estaba de nuevo en la puerta. Pero esta vez, estaba al revés, con la tapa contra el suelo. El pánico comenzó a apoderarse del pueblo. El padre Ernesto sintió que su fe pragmática se resquebrajaba. Esto no era obra de adolescentes. Era algo que desafiaba la lógica. ¿Cómo se podía mover tanta tierra, una cruz de piedra y un féretro, sin hacer ruido y sin dejar huellas? Enterrémoslo de nuevo, gritó, su voz temblando de una rabia que enmascaraba un miedo creciente. Y esta noche, nos quedaremos de vigilia. Esa noche, el padre Ernesto, Mateo y otros 3 hombres valientes del pueblo se escondieron en la capilla del cementerio. Armados con machetes, linternas y agua bendita. La noche era fría y la niebla descendió, espesa y blanca, envolviendo las tumbas. Esperaron. Las horas pasaban. Las 2 de la mañana. Las 3. El silencio era total. Quizás los asustamos, susurró uno de los hombres. Justo cuando el primer indicio de luz gris anunciaba el amanecer, el padre Ernesto comenzó a relajarse. ¿Lo ven? Era solo un sonido lo interrumpió. No fue un estruendo. Fue un susurro suave, como el de la seda arrastrándose por la tierra. Allí, dijo Mateo, su voz ahogada. Miraron hacia la tumba de don Teodoro. A través de la niebla, apenas podían distinguirla. No vieron a nadie. No hubo palas. Pero la tierra se estaba moviendo. Se agitaba, como el agua hirviendo a fuego lento. El montículo se deshacía, la tierra se apartaba por sí sola, deslizándose hacia los lados con una eficiencia antinatural y silenciosa. Los hombres se quedaron paralizados por el horror. La cruz de piedra se deslizó del montículo como si flotara sobre un líquido, y se posó suavemente en el suelo. El padre Ernesto comenzó a rezar en voz alta: Padre nuestro, que estás en los cielos. De la fosa ahora abierta, el ataúd comenzó a emerger. Se elevó lentamente, horizontalmente, como si fuera levantado por grúas invisibles. La niebla se arremolinaba a su alrededor. Se detuvo a 1 metro del suelo, flotando en el aire inmóvil. Uno de los hombres gritó y salió corriendo. El ataúd giró lentamente en el aire, orientándose hacia la puerta. Y luego, comenzó a moverse. Se deslizó a través de la niebla, en completo silencio, a la velocidad de un hombre caminando. En el nombre de Cristo, rugió el padre Ernesto, saliendo de su estupor. Corrió hacia él, arrojando agua bendita. El agua chisporroteó en el aire como si golpeara metal caliente, pero el ataúd no se detuvo. Pasó junto a ellos. Los hombres retrocedieron, tropezando con las tumbas.
Podían sentir el frío que emanaba de la madera. Llegó a la puerta de hierro. Con un movimiento deliberado, se inclinó y se apoyó contra ella. Y luego, el silencio. La niebla se asentó. El sol salió. Nadie habló durante un minuto entero. «Padre», dijo Mateo, con la voz rota. «¿Qué quería?» El padre Ernesto miró el féretro. Miró la tumba vacía. Miró al pueblo que comenzaba a despertar. «No quiere estar aquí», dijo finalmente el padre Ernesto, su rostro envejecido 10 años en una noche. Don Teodoro pasó su vida en el bosque. Rechazó al pueblo. Rechazó a la iglesia. Y creo que la tierra sagrada lo está rechazando a él. No lo volvieron a enterrar en el cementerio. Ese día, el padre Ernesto y los hombres llevaron el féretro en silencio, colina arriba, hasta la cabaña en ruinas donde don Teodoro había vivido. Lo enterraron allí, bajo un gran pino, sin cruz y sin oraciones. Solo tierra del bosque. El féretro nunca volvió a moverse. El padre Ernesto solicitó su traslado a otra parroquia la semana siguiente. Se quedó mirando fijamente el objeto. Lentamente, como si unos hilos invisibles tiraran de él, el rosario comenzó a levantarse. No fue un salto. Fue una levitación lenta y deliberada. Se elevó 10 centímetros por encima de la lápida de mármol. El crucifijo de metal colgaba perfectamente quieto, apuntando hacia abajo. El rosario flotaba en el aire quieto de la tarde, girando lentamente sobre su eje. El padre Gabriel no sintió miedo al principio. Sintió asombro. ¿Era un milagro? ¿Un signo de la santidad de doña Inés? Extendió una mano temblorosa, su dedo índice moviéndose para tocar las cuentas suspendidas. En el instante en que su piel estuvo a punto de rozar la madera, el rosario reaccionó. Se disparó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado, y luego se tensó en el aire, formando una línea horizontal perfectamente recta, desafiando la gravedad y toda lógica. El padre Gabriel retiró la mano como si se hubiera quemado. «Doña Inés», susurró. El rosario comenzó a moverse de nuevo. Las cuentas empezaron a deslizarse por el cordón, una por una, con un rápido clic clic clic. Se estaba rezando solo. Pero la velocidad era antinatural, frenética. Se movía más rápido de lo que cualquier humano podría rezar, un movimiento borroso de madera y cordel. El asombro del padre Gabriel se convirtió en terror. Esto no era piedad. Esto era maníaco. «Ave María Purísima», exclamó, dando un paso atrás. En el momento en que pronunció el nombre de la Virgen, el movimiento cesó. El rosario se quedó quieto, todavía tenso y horizontal en el aire. Y luego, el crucifijo de metal en el extremo giró lentamente. Se giró 180 grados, hasta quedar boca abajo. Un crucifijo invertido, flotando sobre una tumba. El padre Gabriel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto no era un milagro. Era una blasfemia. «Va de retro, Satanás», gritó, levantando su propio rosario como un arma. El rosario flotante se convulsionó en el aire. Se retorció como una serpiente, las cuentas chocando violentamente. Luego, con la fuerza de una piedra lanzada, se disparó directamente contra la lápida. El impacto fue tan fuerte que las cuentas de madera se hicieron añicos, esparciéndose por el suelo como dientes rotos. El pequeño crucifijo de metal se partió por la mitad. El padre Gabriel estaba jadeando, su corazón golpeando contra sus costillas. Miró los restos rotos del rosario. El silencio había regresado, pero ahora era un silencio profanado. ¿Era doña Inés? ¿O era algo que se había aferrado a su devoción fanática, algo que se alimentaba de la oración, pero que la retorcía para sus propios fines oscuros? Recogió los pedazos rotos, sintiendo un frío antinatural en la madera destrozada. Los llevó a la iglesia y los quemó en el incensario, el humo que se elevaba tenía un olor agrio, a azufre. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido fuera de su ventana. Un clic 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 rítmico, como cuentas de madera golpeando el cristal. El padre Gabriel nunca volvió a rezar en el Panteón de Morelia a las 5 de la tarde. Trasladó sus oraciones al interior de la iglesia, con las puertas firmemente cerradas.
Se dio cuenta de que la devoción y la obsesión están separadas por una línea muy delgada, y que al otro lado de esa línea, hay cosas que esperan ansiosamente que reces por ellas. Incluso los objetos más sagrados pueden ser corrompidos. El poder de la fe es grande, pero el poder de lo que se opone a ella es paciente. Si esta historia ha puesto a prueba tus creencias, únete a nuestra congregación. Suscríbete y deja tu like. El rosario de esta noche apenas ha comenzado. Historia 6. La misa donde las velas ardieron azules en California. La misión de San Juan Capistrano, en California, es un lugar de historia y fe. Sus viejos muros de adobe han resistido terremotos y el paso del tiempo. El padre Thomas, un sacerdote jesuita que también era historiador, amaba la antigua capilla. Sin embargo, era consciente de que la historia de la misión no era del todo pacífica. Había sido construida con sangre y sudor, y las leyendas de los nativos americanos hablaban de la tierra como un lugar perturbado. Era la vigilia pascual, la noche más sagrada del año cristiano. La capilla estaba a oscuras, esperando el fuego nuevo. La congregación llenaba las bancas, sosteniendo velas apagadas. El padre Thomas encendió el gran cirio pascual fuera de la capilla y entró, su voz resonando en la oscuridad, la luz de Cristo. Avanzó por el pasillo, encendiendo las velas del altar mayor. Eran velas de cera de abeja pura, las mejores. Una por una, las llamas cobraron vida, arrojando un brillo dorado y cálido sobre el altar de madera tallada. La misa comenzó. Las lecturas se sucedieron, contando la historia de la salvación. El ambiente era de reverencia y anticipación. Todo cambió durante la letanía de los santos. Mientras el coro cantaba los nombres de los mártires, un asistente del altar, un joven llamado Miguel, se acercó al padre Thomas y le tiró de la manga, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Padre», susurró, señalando las velas del altar. «Mire el fuego». El padre Thomas levantó la vista. Y se le heló la sangre. Las llamas, que segundos antes eran de un naranja dorado, habían cambiado. Ahora ardían con un intenso y sobrenatural color azul cobalto. No era el azul de una llama de gas, ni el pequeño cono azul en la base de una mecha. La llama entera, desde la base hasta la punta, era de un azul brillante y frío. No parpadeaban. Ardían con una intensidad feroz y constante, como luces LED, pero eran, sin duda, fuego. La congregación comenzó a murmurar. El cambio fue instantáneo y total. El padre Thomas se acercó al altar. El calor que emanaban las velas no era el calor seco de la cera. Era un calor húmedo y frío, si tal cosa fuera posible. Y lo peor, no producían humo. «Padre, ¿qué hacemos?», susurró Miguel. El padre Thomas, entrenado para mantener la calma, levantó la mano. «Continuamos». «Es una señal de la presencia del Espíritu Santo», dijo, su voz tratando de sonar convincente, aunque su corazón le decía que esto no era obra del Espíritu Santo. Continuó con la misa, pero sus manos temblaban. El resplandor azul iluminaba su rostro y el altar con una luz cadavérica, haciendo que las estatuas de los santos parecieran máscaras mortuorias. El olor en la capilla también había cambiado. Ya no olía a incienso y cera de abeja. Olía a ozono, a electricidad estática, y a algo más, a tierra mojada. Llegó el momento de la consagración. El momento más sagrado, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El padre Thomas levantó la hostia. «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo». En el instante en que pronunció las palabras sagradas, las llamas azules reaccionaron. Se dispararon hacia arriba, alcanzando medio metro de altura con un silbido agudo, como gas escapando a presión. La congregación gritó. Las llamas azules se retorcieron, danzando salvajemente sobre las mechas, pero sin apagarse. El padre Thomas, ahora aterrorizado pero decidido a terminar el rito, levantó el cáliz. «Tomad y bebed todos de él». El vino en el cáliz de plata comenzó a burbujear. No hervía por el calor, burbujeaba como si estuviera carbonatado, con un frío intenso. Podía sentir el frío a través del metal. «Esto es una profanación», gritó alguien desde las bancas. El padre Thomas, con la voz rota por el miedo, concluyó la consagración. En el momento en que bajó el cáliz,
las llamas volvieron a su tamaño normal, pero seguían ardiendo con ese azul imposible. La misa terminó en un tiempo récord. La gente huyó de la capilla, santiguándose, muchos de ellos llorando. El padre Tomás se quedó atrás con Miguel, mirando el altar. «Padre, ¿qué fue eso?», dijo Miguel, temblando. «No lo sé», admitió Tomás. Intentó apagar una de las velas con el apagavelas. El metal chisporroteó al tocar la llama azul, pero el fuego no se apagó. Volvió a intentarlo, presionando con fuerza. La mecha se dobló, pero la llama seguía ardiendo, ahora desde la cera rota. En pánico, agarró el recipiente del agua bendita y arrojó un puñado sobre la llama. El fuego explotó. Un destello azul cegador llenó la capilla, arrojando al padre Tomás y a Miguel al suelo. Cuando recuperaron la vista, las velas estaban apagadas. La capilla estaba en silencio, sumida en la oscuridad y apestando a azufre. Revisaron las velas al día siguiente. La cera estaba intacta. Las mechas estaban limpias, no estaban quemadas. Era como si nunca se hubieran encendido. El padre Tomás investigó los archivos antiguos de la misión. Descubrió una entrada, de 1780, escrita por un fraile español. Describía un ritual de los nativos locales, realizado en ese mismo lugar antes de que se construyera la capilla. Un ritual para invocar a los espíritus del frío, entidades que, según creían, vivían bajo la tierra y se alimentaban de la luz sagrada. La entrada terminaba con una advertencia: no dejen que el fuego sagrado toque la tierra en la noche más larga, pues ellos despertarán y vendrán a robar el calor. La vigilia pascual. La noche más sagrada. El padre Tomás cerró el libro. Se dio cuenta de que no habían estado celebrando solos esa noche. Las antiguas deidades de esa tierra, enterradas bajo el altar, habían despertado por la luz de Cristo, no para adorarla, sino para intentar consumirla. Hay fuegos que no dan calor, sino que lo roban. Hay luces que no iluminan, sino que revelan la oscuridad que siempre estuvo allí. Si las llamas azules de Capistrano han encendido tu miedo, suscríbete. Deja tu like, porque la noche es larga y hay muchos más fuegos extraños esperando en la oscuridad. Historia 7. La puerta que se cerró con fuerza en el momento del amén en Sevilla. El cementerio de San Fernando, en Sevilla, es un lugar de grandeza barroca. Sus mausoleos son obras de arte, y sus calles de mármol guardan la historia de la ciudad. Pero bajo la belleza andaluza, yace un silencio pesado. El padre Lorenzo lo conocía bien. Había enterrado a la mitad de la aristocracia de la ciudad en esas criptas opulentas. Era una tarde de otoño, el cielo anaranjado por el atardecer. Estaban terminando un servicio para un conocido torero. La multitud era grande, vestida de luto riguroso. Estaban reunidos frente al panteón familiar, una estructura imponente con una pesada puerta de bronce y hierro. La puerta estaba abierta, mostrando la oscuridad del interior, donde el ataúd sería colocado. El padre Lorenzo, con su estola morada, roció el féretro con agua bendita. El olor a incienso se mezclaba con el de los claveles. «Dale, Señor, el descanso eterno», recitó. «Y brille para él la luz perpetua», respondió la multitud. «Que descanse en paz». La familia y los amigos respondieron al unísono, sus voces haciendo eco entre las criptas: «Amén». El amén aún flotaba en el aire. La N final apenas había salido de sus labios cuando sucedió. «Bra-a». Un estruendo metálico ensordecedor hizo que todos saltaran. La pesada puerta del mausoleo, esa puerta de bronce que requería a 2 hombres para moverse sobre sus goznes oxidados, se había cerrado de golpe. Se cerró con una violencia tal que el mármol del dintel se agrietó. El sonido fue como el de un cañonazo, rebotando por todo el cementerio. Los pájaros de los cipreses cercanos salieron volando en pánico. La viuda del torero gritó, agarrando el brazo del padre Lorenzo. El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraban la puerta cerrada. ¿Quién hizo eso?, tartamudeó uno de los dolientes. No había viento. El atardecer estaba completamente inmóvil. Y nadie estaba cerca de la puerta. Los portadores del féretro estaban a 3 metros de distancia, congelados en el lugar. Debe haber sido un desequilibrio, la estructura es vieja,
dijo el padre Lorenzo, aunque su voz carecía de convicción. Sabía el peso de esa puerta. Había visto a los sepultureros luchar con ella. No se cierra de golpe. Abran la puerta, ordenó a los sepultureros. Los dos hombres, pálidos, se acercaron. Empujaron. La puerta no se movió. Está atascada, dijo uno, su voz tensa. No puede estar atascada. Empujen más fuerte. Los dos hombres empujaron con todo su peso. Sus botas resbalaban en el mármol. La puerta de bronce ni siquiera vibró. Padre, está cerrada. ¿Con llave? El padre Lorenzo frunció el ceño. ¿Cómo? La llave la tengo yo. Se palpó el bolsillo de la sotana y sacó la enorme llave de hierro antigua. Se acercó, sus manos temblando ligeramente. Insertó la llave en la cerradura. No giró. Era como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. Imposible, murmuró. Forzó la llave. El metal chirrió, pero no cedió. Un susurro se extendió entre la multitud. El ataúd del torero yacía en su soporte, incapaz de entrar a su lugar de descanso final. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban, volviéndose frías y azules. El panteón familiar, ahora sellado, parecía mirarlos con aire de suficiencia. Padre, susurró la viuda, sus ojos fijos en la puerta. Él no quiere entrar. Tonterías, dijo el padre Lorenzo, aunque el sudor frío le perlaba la frente. Es un mecanismo atascado. Pero entonces, lo oyeron. Un sonido desde dentro del mausoleo. Un rasguño. Un scratch lento y deliberado, como si unas uñas largas se arrastraran por el interior de la puerta de bronce. La multitud retrocedió como una sola persona. Varias mujeres comenzaron a rezar el Ave María en voz alta. El padre Lorenzo se quedó paralizado. Estaba a centímetros de la puerta. Podía oírlo claramente. No era un animal. Era rítmico. Scratch. 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 Atrás, gritó. Todos atrás. Levantó su crucifijo y lo presionó contra el bronce frío. En el nombre de Dios, te ordeno que te manifiestes. El arañazo se detuvo. El padre Lorenzo contuvo la respiración. Y entonces, un solo golpe, tan fuerte que sintió la vibración a través del crucifijo, resonó desde el interior. ¡Bum! Como si un cuerpo hubiera sido arrojado contra la puerta. El padre Lorenzo cayó hacia atrás, tropezando con sus propias vestiduras. La multitud se dispersó, corriendo hacia la salida del cementerio. El servicio fúnebre se convirtió en un caos. El padre Lorenzo se quedó solo, jadeando en el suelo, mientras la oscuridad se tragaba el cementerio. El ataúd del torero yacía abandonado junto a la cripta sellada. Tuvieron que llamar a un cerrajero al día siguiente. Les tomó 4 horas abrir la puerta. Tuvieron que usar sopletes. El mecanismo de la cerradura, que había funcionado durante 100 años, estaba fundido, derretido desde el interior. Cuando finalmente abrieron, no había nada dentro. Solo la oscuridad, el polvo y el olor a metal quemado. Enterraron al torero. Pero el padre Lorenzo se negó a decir la palabra amén en voz alta en ese cementerio nunca más. La dejaba para el silencio de su propia mente. Había aprendido que esa palabra, la palabra que sella la oración, a veces también puede ser la señal para que algo más responda. Hay puertas que nunca deben cerrarse, y hay amén que nunca deben decirse. El eco de ese golpe en Sevilla aún resuena. Si sientes que algo te observa desde la oscuridad de una cripta, no estás solo. Suscríbete y deja tu like. Hay muchas puertas cerradas que estamos a punto de abrir. Historia 8. El alma que pedía perdón desde el confesionario vacío en Puebla. La iglesia de Santo Domingo en Puebla es una obra maestra del barroco, famosa por su capilla del Rosario cubierta de oro. Pero detrás de la opulencia, la vieja iglesia guardaba secretos. El padre Antonio era el sacristán mayor, un hombre anciano cuya vida era la iglesia. A menudo se quedaba hasta tarde, mucho después de que los turistas y los fieles se habían ido, disfrutando del silencio sagrado.
Fue durante una de esas noches solitarias cuando comenzó. Estaba puliendo los candelabros de plata cerca del altar, alrededor de la medianoche. La única luz era la pequeña lámpara de su mesa de trabajo y la vela roja del Santísimo Sacramento. Un sonido rompió el silencio. El crujido de la madera del confesionario. Era uno de los confesionarios antiguos, tallados en madera oscura, ubicado en el transepto izquierdo. El padre Antonio se detuvo. Escuchó. Silencio. Debió ser la madera asentándose. La iglesia tenía siglos de antigüedad. Volvió a su trabajo. Entonces, lo escuchó de nuevo. El sonido inconfundible de la pequeña rejilla de madera deslizándose para abrirse. SHHHK. Clic. El corazón del padre Antonio dio un salto. No había nadie en la iglesia. Él mismo había cerrado las puertas horas antes. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz temblando. Nadie respondió. Se levantó, agarrando un pesado candelabro de bronce por si acaso. Caminó lentamente hacia el confesionario. La penumbra de la iglesia hacía que las sombras parecieran pozos de tinta. Llegó al lado del sacerdote. La pequeña puerta estaba cerrada. Miró hacia el lado del penitente. La cortina de terciopelo púrpura estaba corrida. Con mano temblorosa, la apartó. Vacío. El reclinatorio estaba vacío. Soltó un suspiro de alivio. Estoy viejo, Antonio. Estás oyendo cosas. Estaba a punto de darse la vuelta cuando un susurro emanó del confesionario. Perdóname, padre, porque he pecado. Era una voz de hombre, rota por el llanto. Un llanto tan desesperado y profundo que helaba los huesos. El padre Antonio se congeló. La voz venía de donde él estaba. Del lado del sacerdote. Pero él estaba fuera del confesionario. ¿Quién eres?, tartamudeó. He pecado, sollozó la voz. Le quité la vida. La quité por celos. La enterré donde nadie la encontraría. El padre Antonio miró dentro del compartimento del sacerdote. Estaba vacío. No había nadie. Sin embargo, la voz estaba allí, tan clara como si un hombre estuviera sentado a centímetros de él, invisible. Dios mío, exclamó el padre Antonio, retrocediendo. No puedo confesarme, padre. Nadie me escucha. He estado aquí, tanto tiempo. El llanto se intensificó. Perdóname, padre. Por el amor de Dios, perdóname. Esto no es real, se dijo el padre Antonio, agarrando su crucifijo. Eres un espíritu maligno. Te ordeno que te vayas. No soy un demonio, gritó la voz, ahora llena de ira y dolor. Soy un alma. Atrapado. Él no me deja ir. ¿Quién no te deja ir? El otro. El que escucha en la oscuridad. De repente, un segundo sonido provino del confesionario. Desde el lado del penitente. Un gruñido. Un sonido bajo, gutural, animal, que vibró en el aire. El llanto cesó de inmediato, cortado por un grito ahogado de puro terror. ¡Oh, no! Volvió, susurró la voz del penitente. Padre, ayúdeme. El padre Antonio, paralizado por el horror, vio como la cortina de terciopelo del lado del penitente comenzaba a moverse, abultándose hacia afuera, como si algo grande y pesado estuviera presionando contra ella desde adentro. Pero él acababa de ver que estaba vacío. El gruñido se hizo más fuerte, un sonido de odio puro. No hay perdón para ti, retumbó una segunda voz, una voz que no era humana. Era grave, raspada, como piedras moliéndose. La cortina se tensó. El padre Antonio, superando su miedo con su fe, corrió hacia el confesionario. En el nombre de Cristo, te ordeno que liberes esta alma. Arrancó la cortina del lado del penitente. No había nada. Absolutamente nada. El reclinatorio estaba vacío, cubierto de polvo. Pero el olor, un hedor insoportable a carne podrida y azufre llenó la iglesia. Y del lado del sacerdote, donde había estado la voz llorosa, ahora solo había silencio. Hijo mío, susurró el padre Antonio.
¿Sigues ahí? No hubo respuesta. Solo el sonido de la pequeña rejilla deslizándose lentamente hasta cerrarse. SHHHK. Clic. El padre Antonio corrió de la iglesia esa noche y nunca más volvió a quedarse solo después del atardecer. Intentó que bendijeran el confesionario. Intentó que lo exorcizaran. Pero el olor a azufre nunca desapareció del todo de esa madera. Y los otros sacerdotes informaron que, a veces, durante la confesión regular, escuchaban un gruñido bajo mezclado con las palabras de sus penitentes. El padre Antonio supo que había sido testigo no solo de un fantasma, sino de algo mucho peor, un alma siendo torturada por la eternidad, y la cosa que la torturaba, esperando en la oscuridad del lugar más sagrado, escuchando. No todos los que buscan el perdón lo encuentran. Algunos están atrapados en su confesión final, con un confesor que no es de este mundo. Si el silencio de esa iglesia en Puebla te ha inquietado, suscríbete. Deja tu like, porque hay pecados tan oscuros que ni siquiera la muerte puede absolver. Historia 9. El rezo que continuó después de que el sacerdote se detuviera en Sonora. El desierto de Sonora es un lugar de extremos. Calor abrasador y noches gélidas. Silencio absoluto y vientos aulladores. El padre Miguel, un sacerdote misionero, servía en una pequeña capilla de adobe en un pueblo remoto, a kilómetros de cualquier ciudad. Era un hombre de nervios de acero, acostumbrado a la soledad y a la dureza del paisaje. Una noche, estaba celebrando la misa vespertina. Era un martes. Solo había 3 personas en la capilla: doña Carmen, la anciana que limpiaba la iglesia, y 2 rancheros que se quitaban el sombrero con reverencia. El aire era denso y quieto. La única luz provenía de las velas y de la luna pálida que entraba por la pequeña ventana. El padre Miguel estaba en el Padre Nuestro. Su voz era la única que resonaba en el pequeño espacio. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, recitó. Hizo una pausa, como hacía a menudo, para tomar aliento y permitir que la congregación respondiera mentalmente. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La voz no era la suya. El padre Miguel se cayó de golpe. La voz había venido de la banca de atrás. Era una voz masculina, pero extraña. Era seca, como el polvo del desierto, y tenía un acento que no podía reconocer. Era antigua. Miró a la congregación. Doña Carmen y los 2 rancheros lo miraban a él, confundidos por su pausa. Claramente, no habían sido ellos. El padre Miguel, atribuyéndolo al cansancio o a un eco extraño, carraspeó y decidió continuar, esta vez sin pausa. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén, concluyó la voz seca, terminando la oración con él, en perfecta sincronía. Esta vez, todos lo oyeron. Doña Carmen ahogó un grito y se santiguó. Los rancheros se miraron, sus rostros curtidos palideciendo. El padre Miguel se giró lentamente. Hay alguien en la parte de atrás, dijo, su voz firme. Uno de los rancheros, el más joven, se levantó y caminó hacia la última banca. La capilla era diminuta, apenas 8 bancas. Llegó al final. No hay nadie, padre. La puerta está cerrada. El padre Miguel sintió un escalofrío. El aire de repente se sintió mucho más frío. Debe ser el viento, dijo, pero la excusa sonaba débil incluso para él. Volvió al altar, su mente acelerada. Intentó concentrarse en la liturgia. Trató de encontrar una explicación racional. Pero la claridad de la voz, la perfecta dicción, lo perseguía. Llegó al momento de la paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes, dijo, su voz temblando ligeramente. Y con tu espíritu, respondieron doña Carmen y los rancheros. Y contigo también, Miguel, susurró la voz seca, justo detrás de él. El sacerdote saltó, girando sobre sus talones. Lo había llamado por su nombre. No había nadie. El altar estaba vacío, excepto por él. ¿Quién eres?, preguntó al aire vacío. La capilla quedó en silencio. Doña Carmen estaba llorando en voz baja. Padre, por favor, termine la misa, suplicó uno de los rancheros, su mano en el cuchillo que llevaba al cinto.
El padre Miguel, ahora sudando frío a pesar del frío del desierto, asintió. Se volvió hacia el altar, tratando de terminar. Pero sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la hostia. Sabía que no estaba solo. Podía sentir una presencia. Una presencia antigua, paciente y terriblemente sola, que observaba desde las sombras del adobe. Llegó a la bendición final. Que Dios Todopoderoso los bendiga, comenzó. El Padre, continuó, su voz temblando. El Hijo, dijo, haciendo la señal de la cruz. Y cuando iba a decir y el Espíritu Santo, la voz seca habló de nuevo, esta vez no como un susurro, sino con una autoridad resonante que sacudió la pequeña capilla. Y yo, dijo la voz. Las velas del altar se apagaron de golpe, todas a la vez, como si un viento poderoso las hubiera soplado. La capilla se sumió en la oscuridad casi total, iluminada solo por la luna. En la oscuridad, oyeron un sonido. El sonido de las pesadas bancas de madera siendo arrastradas por el suelo de piedra. No una, sino varias, moviéndose por sí solas. «Corran», gritó el padre Miguel. Agarró a doña Carmen, y junto con los rancheros, corrieron hacia la puerta de la sacristía. Salieron tropezando a la noche del desierto, cerrando la puerta detrás de ellos. Se quedaron allí, jadeando, escuchando los sonidos de caos dentro de la capilla. Muebles rompiéndose, el atril de madera golpeando el suelo, y luego, el sonido del pesado tabernáculo de bronce siendo arrastrado por el altar. Y por encima de todo, la voz seca, que ya no rezaba. Estaba riendo. Una risa seca, sin alegría, que sonaba como arena deslizándose sobre piedra. Esperaron hasta el amanecer para volver a entrar. La capilla estaba destrozada. Las bancas estaban volcadas. Las velas rotas. El tabernáculo estaba en el suelo, abollado, pero, gracias a Dios, aún cerrado. El padre Miguel miró la destrucción. Supo que no era un fantasma. Era algo mucho más antiguo. Algo que había estado en ese desierto mucho antes de que se construyera la capilla. Algo que había escuchado las oraciones de los hombres durante siglos y que, esa noche, había decidido unirse. Trasladó la misa a la plaza del pueblo esa semana. Nadie, ni siquiera él, se atrevió a volver a poner un pie en la capilla después del anochecer. A veces, cuando rezas en el silencio, no estás rezando solo. Hay cosas antiguas que escuchan, y a veces, responden. Si la voz del desierto de Sonora ha hecho eco en tu alma, suscríbete. Deja tu like, porque la noche está llena de oraciones que es mejor no terminar. Historia 10. El padre que se vio a sí mismo oficiando su propio funeral en León, España. El padre Julián estaba agotado. Servir en la histórica diócesis de León, España, era un honor, pero el invierno había sido duro, cobrándose la vida de muchos de sus feligreses más ancianos. Había oficiado 3 funerales esa semana. El cementerio de la ciudad, con sus cipreses góticos y sus tumbas cubiertas de nieve, se había convertido casi en su segundo hogar. Era un viernes por la tarde. Acababa de terminar de enterrar a una anciana. El cielo estaba gris y pesado. Se sentía profundamente cansado, no solo física, sino espiritualmente. La constante proximidad de la muerte lo estaba desgastando. Regresó a la pequeña sacristía que daba al cementerio. Era una habitación fría, con olor a incienso viejo y humedad. En lugar de regresar a la casa parroquial, se sentó en un viejo sillón de madera, solo por un momento, para descansar los ojos antes de las confesiones de la tarde. El frío y el agotamiento lo vencieron. Se quedó dormido. Pero el sueño no le trajo descanso. Se encontró de pie en el mismo cementerio. Pero algo estaba mal. El sol brillaba intensamente, un sol de verano, no el gris invierno que acababa de dejar. Y el cementerio estaba lleno de gente. Toda su congregación estaba allí. Sus amigos. Su hermana, que vivía en Madrid. Todos estaban vestidos de luto riguroso, y todos estaban llorando. Qué extraño, pensó Julián en el sueño. ¿Quién ha muerto que ha reunido a tanta gente? Caminó entre ellos, pero nadie pareció verlo. Intentó tocar el hombro de su hermana, pero su mano lo atravesó. Un pánico frío comenzó a formarse en su pecho.
Entonces vio el ataúd. Estaba colocado sobre los soportes, junto a una fosa abierta. Era un ataúd de roble oscuro, de buena calidad. Y frente al ataúd, de espaldas a él, había un sacerdote. El sacerdote llevaba las vestiduras moradas de luto. Estaba recitando las oraciones fúnebres. Confiamos el alma de nuestro hermano, Julián, a la misericordia de Dios. La sangre de Julián se convirtió en hielo. ¿Su hermano? No, dijo Julián. El sacerdote en el sueño tenía una voz extrañamente familiar. Era su propia voz. Con un horror creciente, Julián se movió alrededor de la multitud, que sollozaba sin verlo, hasta que pudo ver la cara del sacerdote que oficiaba la misa. Era el mismo. Estaba viéndose a sí mismo, más viejo, con más canas, pero inconfundiblemente él, de pie frente a un ataúd. No, no puede ser, susurró. Quiso gritar, pero no tenía voz. Se acercó al ataúd. Sobre la tapa había una sola rosa roja y una tarjeta. Se inclinó para leerla. La tarjeta no tenía un nombre. Solo una fecha. 21 de octubre. Era la fecha de ese día. El día en que se había quedado dormido. En ese momento, el sacerdote, su otro yo, levantó la vista del libro de oraciones. Sus ojos se encontraron con los de Julián. El sacerdote del sueño no pareció sorprendido. Simplemente lo miró con una tristeza infinita y asintió lentamente, como diciendo, ya es hora. Luego, el sacerdote del sueño levantó el hisopo para rociar el ataúd con agua bendita. Pero el ataúd no estaba allí. Julián miró hacia abajo. Estaba en la fosa. Estaba dentro del ataúd, mirando hacia arriba. Vio su propio rostro mirándolo desde el borde de la tumba. Vio el cielo azul brillante. Y luego vio la primera palada de tierra que caía hacia su cara. El padre Julián se despertó con un grito ahogado, cayendo del sillón a la sacristía fría y oscura. Estaba hiperventilando. El sol se había puesto. Estaba completamente oscuro. La sacristía estaba helada. Un sueño. Solo una pesadilla, jadeó, su corazón golpeando dolorosamente. Provocado por el cansancio y la tristeza. Se levantó, sus piernas temblando. Miró el calendario en la pared. Viernes, 21 de octubre. Un escalofrío paralizante lo recorrió. Se apresuró a encender la luz. La bombilla parpadeó y zumbó, arrojando sombras erráticas. Fue entonces cuando notó algo en el suelo, cerca de donde había estado durmiendo. Era una sola rosa roja. Estaba fresca, cubierta de rocío, a pesar de que la habitación había estado cerrada y el exterior estaba helado. Y a su lado, una pequeña tarjeta blanca. El padre Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se agachó, sus manos negándose a obedecerle. No la recogió. Huyó. Salió corriendo de la sacristía, dejando la rosa en el suelo. Corrió por la nieve, sin abrigo, hasta la casa parroquial, cerrando la puerta con 3 cerrojos. Esa noche, no durmió. A la mañana siguiente, envió a un monaguillo a buscar sus cosas a la sacristía. ¿Y viste algo en el suelo? ¿Una flor?, preguntó Julián, su voz ronca. No, padre, dijo el chico. Solo su libro de oraciones. Estaba un poco húmedo, eso sí. Como si alguien hubiera derramado agua sobre él. El padre Julián solicitó un permiso de ausencia ese mismo día. Se fue a un monasterio en las montañas para un retiro indefinido. Nunca supo qué era más aterrador, el sueño de su propio funeral, o el hecho de que, de alguna manera, el sueño había cruzado al mundo real, dejando atrás una rosa y la marca del agua bendita. Se dio cuenta de que el cementerio no solo era un lugar de descanso, sino una frontera, y él se había quedado dormido justo en el umbral. La línea entre el sueño y la muerte es peligrosamente delgada. A veces, cuando cerramos los ojos en un lugar sagrado, vemos cosas que no deberíamos. Vemos nuestro propio final. El terror de esta noche ha llegado a su fin. Pero la oscuridad permanece.
Si estas 10 historias han hecho que tu corazón se detenga, si has mirado por encima del hombro en tu propia habitación, entonces mi trabajo está hecho, por ahora. Suscríbete a este canal y deja tu like. Porque la próxima vez que nos encontremos, las historias serán aún más oscuras, y las voces del cementerio estarán esperando, por ti.